Buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias, Erwin. Eh, Me presento, soy Marta Saico, coordinadora del programa de inclusión educativa de la Fundación Machaca Mauta, que en asocio y en alianza con la Oficina del Defensor del Pueblo, la unidad del aula virtual, estamos desarrollando este curso de alta formación, por eso es que se va a ponderar, se va a evaluar, se tiene tareas, se tiene evaluación por cada módulo, ¿no? Entonces, ya hemos hecho el primer módulo, que son derechos humanos de las personas con discapacidad, identificando contenidos y también metodologías. Y nos ha facilitado este módulo uno Erwin Ramón Frey de Chile y Franklin Vargas, dos expertos que nos han podido adentrar en todo lo que es los derechos a nivel internacional de las personas con discapacidad y los derechos y el marco legal a nivel nacional, en el marco de Bolivia. Se han hablado de eh, los modelos de las personas con discapacidad, cómo estos han cambiado en el transcurso del tiempo. Y ahora tenemos el desafío y hemos invitado al experto José Caballero para que nos pueda facilitar la primera sesión del segundo módulo, que refiere las metodologías de los derechos y bienestar de las personas con discapacidad. Esto construyendo, tejiendo el tema que nos reúne en esta oportunidad. Entonces, bienvenido José Caballero. Te voy a pedir que por favor te presentes un poco de tu trayectoria y luego damos inicio a la temática. Entonces, también referirles que este módulo está dividido, al igual que el anterior, en dos sesiones. Esta es la primera sesión que se va a hacer con José Caballero, que nos va a, a ayudar, colaborar, a adentrarnos en esto de la rehabilitación basada en la comunidad, que es la RBC, y también el desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Luego está para el día 9, el día jueves, está Adrián Pérez, que nos va a ayudar igual a ver las otras metodologías, las pedagógicas, dentro de lo que es metodologías y contenidos de las personas con discapacidad. Bienvenido, José Caballero. Están como intérpretes Juan José Cuchayo, del aula virtual del Defensor del Pueblo, y también nos acompaña Libertad Parrado, que es intérprete de la Asociación de Intérpretes de la Paz, ¿no? Nos acompañan Erwin Frey, que facilitó la primera sesión. Nos acompañan, también les hemos pasado la invitación a los otros facilitadores y docentes que van a pasar las próximas sesiones para poder familiarizarnos en el trabajo que estamos realizando y que acontece para reunirnos en esta ocasión. Bienvenidos, bienvenidas a nombre del Defensor del Pueblo y de la Fundación Machaca Amauta. Bienvenidos. Adelante, José. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer infinitamente a la Defensoría del Pueblo, a la Fundación Machacamauta, mediante tuyo, estimada Marta, por la invitación, por considerarnos acá para poder hacer la facilitación de este tema. Bueno, como me presentaste, mi nombre es José Caballero, soy de formación licenciado en fisioterapia y kinesiología, ya con 20 años de experiencia, y de esos 20 años un poco más de 11 trabajando directamente con población con discapacidad, apoyando en lo que son proyectos de desarrollo, ¿no es cierto? Principalmente en lo que es el enfoque estratégico de la rehabilitación basada en la comunidad, desde diferentes instancias, ¿no? En algún momento los hice desde alguna organización, también perteneciente a la Iglesia Católica, también en otros momentos los hemos hecho mediante el fortalecimiento organizativo de asociaciones, organizaciones de personas con discapacidad. Ya pues, referente a lo que sería la parte del tema, bueno, primeramente agradecer la participación de cada uno de ustedes e invitarles a que podamos hacer de esta sesión una construcción conjunta, ¿no es cierto? La verdad es mucho más sencillo, es mucho más fácil para mí poder hacer este tipo de presentaciones de forma presencial, donde podemos interactuar directamente con las personas, pero
estos medios virtuales también son de gran ayuda, ¿no es cierto? Entonces, invitar a cada uno de los participantes a que podamos ser activos, ¿no? A que podamos ir complementando. No se preocupen si en algún momento ven necesario interrumpir la presentación, háganlo. Estamos justamente para poder responder si hay alguna consulta, aclaración o alguna complementación que ustedes quisieran hacer. También se puede utilizar los recursos que tiene la plataforma, como son el chat, el levantar la manito, y bueno, de todo lo que nos pueda ayudar a que esta presentación pueda ser de beneficio para todos y para todas los que estamos acá. Ya, entonces, nuevamente, muy buenas noches. Nuevamente agradecer lo que es la invitación. Y con el permiso, entonces, de ustedes estaríamos pasando directamente a lo que sería el tema. Voy a hacer el compartimiento de pantalla. Y por favor, les voy a agradecer primeramente que me confirmen si estaría la presentación en diapositivas ya a disposición o en visión de ustedes. ¿Me confirman, por favor? Sí, deseado, se puede ver. Bueno, pues perfecto, muchas gracias. Entonces, dentro de lo que se ha denominado este curso de transversalización de contenidos y metodologías de los derechos y bienestar de las personas con discapacidad en proyectos de desarrollo, se me ha pedido de que pudiéramos hacer la facilitación u orientación de la temática denominada las metodologías de los derechos y bienestar de las personas con discapacidad. Yo, para serles sincero, para cuando se me envió ya este tema, bueno, había visto un poco los contenidos y decía de que, bueno, es un título con alto contenido técnico, ¿no es cierto? Yo quisiera que para iniciar, para que podamos ver los alcances y expectativas que tenemos entre ustedes los participantes, pudiesen ayudar un poquito a analizar o a interpretar lo que sería esta metodología. Ya, entonces, no sé, ¿quién de ustedes, por favor, nos puede interpretar qué es lo que entiende por el título, ¿no? Las metodologías de los derechos y bienestar de las personas con discapacidad. No sé, de momento tal vez alguna compañera que esté presente, tal vez Sandra Conde. Verónica Villalba ha levantado la mano. Adelante, Verónica, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bienvenida. Bueno, gracias. Referente a la pregunta que decía que era metodología, ¿eso dijo, no? Sí, si nos pudieras tal vez ayudar un poquito a analizar lo que es el título que vamos a ir desarrollando a continuación, ¿no es cierto? Que son, ¿qué entiendes tú o a qué te llama este título de las metodologías de los derechos y bienestar de las personas con discapacidad? Para mí, cuando escucho metodología de los derechos de las personas con discapacidad, para mí es más como una guía de los pasos, los cuales, cómo deberíamos vivir las personas con discapacidad según una ley o para los ojos de la sociedad. Perfecto, Verónica. Y sí, creo que va lo que has indicado muy dirigido a lo que vamos a ir desarrollando en la presentación. Tal vez otra persona nos quiere ayudar un poquito a complementar. Adelante, compañera. Bueno, una consultita más. Acabo de ingresar. En el taller que se está dando, ¿hay personas que no tienen discapacidad o solo son personas con discapacidad? Bueno, te especifico, Verónica. El curso está dirigido, digamos, a personas con y sin discapacidad que realizan proyectos, ¿no? Entonces, no hemos querido cerrar para que solamente estén los que realizan proyectos. Entonces, y haciendo la identificación, hemos visto que hay personas sordas,
¿no? Por eso es que tenemos el apoyo técnico de intérpretes y hoy día me entero que hay personas ciegas también, ¿no? Sí, Entonces, por eso le preguntaba, porque justo yo soy una persona no vidente y sí, cuando alguien decía, ¿no? ¿Se ve la pantalla? No, sí se ve, dice otro. Y yo, oh, pero para nosotros es más difícil, ¿no? Con la pantalla ahí. Sería bueno que lo describan para que sepamos lo que se está hablando ahí en la diapositiva. gracias, Verónica, nos vas a desafiar realmente, como dice, a hacer, aplicar los derechos y los contenidos de derechos y bienestar como metodologías para poder trabajar el proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, esta mañana me hice varios cuestionamientos, disculpa, José, respecto, digamos, así es accesible el aula virtual. Y creo que es importante, ¿no? Si bien ahora no está, yo creo que desafiar a estas plataformas, a las mismas salas virtuales, a que sean accesibles para otras discapacidades. Entonces, en esa medida, también lo voy a conversar con el equipo técnico que está realizando los documentos, pasando, ¿no? Dentro de lo que es el defensor del pueblo. Esta mañana me escribió me mandó varios audios, uno de los jóvenes ciegos. Entonces, para no, eh, para continuar con la temática e ir realmente, como dice, estructurando esto en base también a la experiencia de ustedes. Gracias por indicar que tienes una discapacidad. Vamos a proceder. Gracias, Verónica. Adelante. Sí, lo que pasa es que en muchos talleres que nos ha tocado se habla de discapacidad, pero bueno, hay motivos, ¿no? Que por el cual se obvia ciertas cosas y nos olvidamos de la visual. Sí, vamos a tener la ampliación de esa información respecto, digamos, a los apoyos técnicos que se requiere para la discapacidad visual. Gracias, Verónica. Sí, definitivamente gracias, Verónica, por compartirnos. Vamos a intentar, ya una vez conociendo de que tenemos la participación de personas con discapacidad visual, de ir adaptando, ¿no es cierto?, ir describiendo un poco los contenidos de lo que son las diapositivas, y aunque inicialmente te diré que la mayoría resultan ser un poco algunas palabras puntuales, algunos pequeños flujogramas que ayudan a hacer una memoria para ayudar a un hilo conductor, si quieres decir, de la presentación, ¿no? Pero sin embargo, considerando esto, vamos a ver el tema de irlo adaptando ahora a la medida de las posibilidades que vamos teniendo. Consultaba, ¿no? Ahorita en la presentación en la pantalla tenemos el título de las metodologías de los derechos y bienestar de las personas con discapacidad y tenemos un pequeño gráfico de una persona que se está preguntando qué es esto, ¿no? Entonces, yo quisiera tal vez la participación de una persona más que pudiese aportar, indicándonos qué entienden por este título, a qué les llama, qué alcances, qué expectativas más o menos esperan en cuanto a los contenidos de este taller. Sí. Jimena Merubia. Adelante, Jimena. Buenas noches. Bueno, yo entiendo por metodologías el modelo que se va a aplicar o el modelo que ya se aplica justamente para esto que menciona, ¿no? Que es el bienestar de los derechos basado para tienen algún tipo de discapacidad. Perfecto. Y sí, no, tal vez sería bueno que pudiésemos ir desglosando término por término para hacer una comprensión real de lo que vendría a ser. Y dijéramos, las metodologías, bueno, por general se definen como un grupo de mecanismos o procedimientos de tipo racional que vamos empleando para el logro de algún objetivo, ¿no es cierto? En este caso, el objetivo que estaríamos buscando es el cumplimiento de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, entendiendo de que el bienestar no solamente va a ser el tema de una ausencia de enfermedad, sino también de que va a representar aspectos emocionales como la felicidad, la prosperidad, el sentirse satisfecho con la vida, tener un significado o un propósito, ¿no es cierto? Entonces, tal vez para
irlo poniendo en palabras sencillas, yendo aterrizando un poquito a lo que va a ser los contenidos, estaríamos hablando de las formas, procedimientos o estrategias basadas en el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos fundamentales, mediante los cuales la sociedad busca dar respuesta a las necesidades de la población con discapacidad. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar su participación plena y efectiva. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las metodologías de los derechos y bienestar de las personas con discapacidad? He querido considerar en este momento dos grupos principales que responden o directamente a un enfoque de derechos o que lo hacen de alguna forma también indirectamente. Estos dos, que los vamos a ir desarrollando en el transcurso de la sesión, uno corresponde al modelo médico o tradicional y el segundo corresponde a los modelos sociales. Dentro de los modelos médicos o tradicionales, los que vamos a ir viendo son el modelo institucional o el enfoque institucional y el de extensión. Y en los modelos sociales vamos a desarrollar lo que es la rehabilitación basada en la comunidad o la RBC, el enfoque de derechos humanos y el desarrollo inclusivo basado en la comunidad. ¿Perfecto? Entonces nos vamos a ir enfocando principalmente al desarrollo de estos dos modelos. El primer modelo, el médico, que también se lo llama de rehabilitación o que se lo trama también como tradicional, yo creo que es ahorita uno de los modelos más arraigados en lo que es nuestra sociedad, ¿no es cierto? Hablando tanto acá de Bolivia como de Latinoamérica, de todos los países que estamos en la región, y que creo que es considerado todavía en un 95% por la concepción general. Es adoptado de esta forma. ¿Y cuáles son las características que tiene este modelo médico tradicional de discapacidad o de rehabilitación? Uno es que es un modelo que está centrado principalmente en el individuo, es decir, que el problema es de la misma persona o de su familia, poniendo el tema de problema entre comillas. Otra característica es que la discapacidad es considerada una enfermedad, una lesión o un padecimiento que necesita ser tratado o curado para alcanzar la normalización del individuo, eso también entre comillas. Y este tratamiento o normalización debe realizarse a cargo de personal especializado en espacios o centros igualmente especializados. Esos tres puntos los vamos a ir desglosando un poquito más en la siguiente diapositiva, donde vamos a presentar un cuadrito que tiene un grupo de personas con diferentes tipos de deficiencias, ¿no es cierto? Y estas deficiencias, según el concepto del modelo médico tradicional, resultan ser iguales a tener una discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Poniendo un ejemplo. Que si alguien tendría una deficiencia de tipo física, por dar un ejemplo, una paraplegia, la concepción de discapacidad bajo este tipo de enfoque médico es de que la persona inmediatamente es alguien que tiene una discapacidad física. De la misma forma, si ponemos una deficiencia de tipo intelectual, por ejemplo, el niño con síndrome de Down, el conocimiento, la percepción bajo este enfoque implica de que la persona ya tiene una discapacidad intelectual. Lo mismo sucede con la ceguera, que va a ser una discapacidad visual, alguna deficiencia auditiva como la sordera, que va a ser una discapacidad auditiva, o la esquizofrenia, que se la va a considerar como una discapacidad mental. ¿Eso qué quiere decir? De que bajo este tipo de concepción, el solo hecho de tener una deficiencia y entendiendo la deficiencia como una limitación, algún problema, alguna lesión que afecta de alguna forma al desenvolvimiento habitual que se espera para las personas, estaría representando o se estaría significando directamente tener una discapacidad. Por dar un ejemplo, si en algún hospital, en algún lugar acá de la comunidad, alguien le pregunta, yo tengo un niño con síndrome de Down, ¿no es cierto? La persona inmediatamente lo relaciona a que la persona tiene una discapacidad intelectual. Es por eso de que se dice que bajo este enfoque la discapacidad está entendida como ser
una enfermedad o un problema que necesita ser normalizado. Por dar un ejemplo, lo habitual es que las personas puedan caminar, ¿no es cierto? Y una persona que pudiera tener paraplegia, una parálisis en la mitad inferior del cuerpo, no puede caminar. Entonces, ¿qué esperamos bajo este enfoque? Esperamos de que esa persona pueda volver a caminar. Estaríamos intentando hacer un proceso de una anormalización hacia una normalización de la persona. ¿Y cómo sería la solución? ¿Cuál es la solución que busca este enfoque para este tipo de problemas? Es que la persona o su familia tiene que asistir directamente a recibir atención en centros especializados de habilitación, rehabilitación, educación especial u otro para su curación o normalización. Y por parte del Estado, ¿cuál sería un poco la función que tendría bajo este modelo? Es en crear una mayor cantidad de espacios especializados, de centros de rehabilitación, de centros de educación especial y otros similares, ¿ya? Entonces, por eso se dice de que bajo este enfoque, la mayor dificultad que se alcanza a tener es de que no se están considerando otros aspectos que pueden hacer a la participación de la persona. Simplemente se encuadra al hecho de ser portador de una deficiencia para ser encasillado en algún tipo de discapacidad. Dentro de estos modelos tenemos, en los modelos médicos tradicionales, tenemos el enfoque metodológico institucional y el enfoque metodológico de extensión. ¿En qué consiste este enfoque metodológico institucional? Consiste en que tenemos a una persona con discapacidad que obviamente, como se ve en el gráfico, bueno, estamos ahorita en un esquema, hay un icono de una persona con discapacidad dentro de un icono de una casa y un conjunto que estaría representando la comunidad. ¿Qué implica? De que esta persona que estaría incluida dentro de la comunidad, que está en su domicilio, debe trasladarse a los centros de rehabilitación o centros de educación especial. ¿Para qué? Para ser recepcionaria de servicios, ¿no es cierto? Va a adquirir servicios para responder a las necesidades que tiene según el tipo de deficiencia. ¿Cuáles son las fortalezas que presenta este enfoque? Porque no vamos a decir que todos, por ejemplo, vayan a ser debilidades. Una fortaleza es que esta persona con discapacidad estaría accediendo a algunos lugares, a un espacio donde se cuenta con recursos humanos calificados, ¿no? Y que estos espacios, idealmente, aunque muchas veces en la práctica no es así, también estarían contando con equipo e infraestructuras adecuadas para dar respuesta a sus necesidades. ¿Cuáles serían las debilidades? Las debilidades son los altos costos que representa para la persona con discapacidad el acceder a estos centros de rehabilitación. Si queremos contarlo, y aunque idealmente en muchas partes de la normativa estos institutos o estos centros terminarían siendo gratuitos, en la realidad no lo son, ¿no es cierto? Una persona necesita cancelar el transporte desde su localidad hasta otros lugares que son mayormente alejados al lugar donde ellos están visitando. Aparte de que mayormente también tienen un costo, ¿no? Las suplencias que se van haciendo por parte de organizaciones a las funciones del Estado obligan muchas veces de que estos institutos sean privados y que aunque buscasen tener ser accesibles en cuanto a temas económicos, muchas veces no lo son. Esto se agrava si podemos considerar el tema de que la persona pueda vivir en un área rural, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo, si hablamos de que una persona tendría que trasladarse, no sé, por decir, desde una localidad acá boliviana de Achacachi al centro de rehabilitación más cercano, estaríamos hablando de por lo menos unos 7 a 9 bolivianos de ida, 7 a 9 bolivianos de vuelta. Si el servicio no es del tipo gratuito, de un promedio de 30 a 70 bolivianos por terapia que van a ir realizando.
y aparte considerar el tema de la inversión de tiempo que tienen que tener los familiares o la persona para los traslados, ¿no es cierto? En el ejemplo que había puesto, por lo menos le van a ser 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, el tiempo de permanencia y la cobertura de sus gastos de alimentación y otros que iría requiriendo en ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, es una de las debilidades que tiene. La otra debilidad es la baja disponibilidad y baja cobertura que tiene. Se estima que es entre el 3 y 5% del total de las personas con discapacidad en realidad llegan a acceder a este tipo de servicios, ¿no es cierto? Por los motivos que les íbamos presentando anteriormente. E inclusive algunas familias que se ha evidenciado de que hacen enormes esfuerzos, ¿no es cierto?, económicos, personales, en algún momento la familia en la intención de dar respuesta a las necesidades que tiene su niño, han vendido cosas, han sacado préstamos, han hecho diferentes esfuerzos para alcanzar a llegar a estos centros. Se ha visto que los resultados por lo general son limitados, ¿no es cierto? No son correlativos en realidad al esfuerzo que va desarrollando la familia en la obtención de los resultados. ¿Y esto por qué? Porque posiblemente la frecuencia y la calidad es insuficiente. ¿Y a qué me refiero con este punto? Que si consideramos a un niño, por poner con algún tipo de deficiencia física, podríamos decir un daño cerebral infantil, trasladar a un centro de rehabilitación, lo más frecuente que podrá hacer una familia va a ser unas 3 veces a la semana, ¿no es cierto? Esas 3 veces a la semana, la persona, el niño, va a recibir una atención especializada en un promedio de 40 minutos a 1 hora, exagerando, y va a tener que retornar a su casa. Entonces, si consideramos un tiempo efectivo de 3 horas de rehabilitación y sumamos aproximadamente unas 12 horas al mes, resulta siendo ciertamente insuficiente para obtener resultados adecuados, para obtener resultados alentadores. Entonces, muchas veces las familias terminan haciendo este intento, pero como no ven resultados, no ven avances significativos en sus hijos, entonces nuevamente permiten alejarlos y mantenerlos nomás en casa o cubrir sus necesidades en la medida de lo que ellos les termina siendo posible, ¿sí? El otro modelo médico tradicional también es considerado el modelo de extensión. En este caso tenemos nuevamente el icono de una persona con discapacidad que está en un icono que está dentro de la casa. Tenemos un conjunto que está significando la comunidad y un círculo que va a venir a representar los centros de rehabilitación o centros de educación especial o cualquier otro que pueda ser también de este tipo de especialidad. En este caso y bajo este enfoque, estos centros van a venir a crear brigadas móviles y la brigada móvil va a dirigirse al contrario del anterior. Esta vez se va a dirigir a las casas de las personas con discapacidad, se va a dirigir a áreas rurales, se va a dirigir a áreas alejadas. ¿Cuál es la fortaleza que puede tener este tipo de enfoque? Es igualmente de que la persona con discapacidad recibe atención por recursos humanos y técnicos calificados y que las personas pueden alcanzar a recibir una atención en lugares remotos, en bastante alejados, ¿no es cierto? Bueno, y obviamente que esa atención de recibirlo cerca de la comunidad o hasta en los domicilios es bastante cómodo para las personas con discapacidad y sus familias. Pero ¿cuál es la dificultad? Es que definitivamente tiene una muy baja frecuencia. Inclusive es menor la frecuencia de la que se puede tener bajo el modelo institucional, ya que este tipo de traslado, este tipo de conformación de brigadas móviles constituye nomás en un esfuerzo económico y técnico y de recursos humanos, si se quiere decir, y logístico, para hacer el traslado a estos sectores. Entonces, con seguridad, las instituciones que lo podrán hacer mejor, si se quiere decir,
podrán hacerlo una vez al mes, yo creo que los menos, y en promedio los alcanzan a hacer trimestral o semestralmente una visita. Si eso lo pasamos igualmente al tema de la calidad que se podría tener en la atención o el tiempo efectivo de atención, estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de 1 hora, 4 horas al mes, o dependiendo de la frecuencia con la que han tenido, que terminan siendo también insuficientes. Posiblemente este enfoque metodológico podría tener una mayor posibilidad de éxito si hiciera la transferencia de conocimientos, ¿no? Si este personal, una vez que visite los domicilios, pudiese encargarse de transferir conocimientos, de enseñar, de dar pautas, de dejar enseñanzas a los familiares o a la misma persona con discapacidad para que los puedan hacer en una determinada frecuencia, ¿no es cierto? Y de esta forma abandonar. Pero lamentablemente, por las experiencias que se conocen, una de las principales debilidades que tiene es esta falta de transferencia de conocimientos, lo que igualmente repercute en lo que son los resultados bastante limitados en lo referente al mejoramiento de los procesos, ¿no es cierto? Personas que reciben, niños que reciben poca estimulación, es directamente proporcional también a los bajos resultados. Y por el contrario, niños que tenemos que reciben mayor cantidad de estimulación, también suelen tener mejores resultados en lo que van haciendo sus procesos de rehabilitación. Tal vez este primer enfoque, estimados participantes, compañeras, compañeros, podríamos ver el tema de analizarlo brevemente. No sé si alguien de ustedes tendría ahorita, pudiera compartirnos un poquito, podría complementar o hacer alguna consulta si algo no ha quedado muy claro con respecto al modelo. Sandra Code está levantando la mano. Por favor, Adelante. activa tu micrófono. Adelante, Sandra, por favor. Activa tu micrófono, Sandra. Gracias. Adelante. No, creo que se desconectó. Sandra, si hay alguna otra persona que quisiera complementar o tener alguna consulta. Está abierta el diálogo para que puedan participar. María Rosa Maita. Adelante, por favor, María. Buenas noches, ¿me puede escuchar? Sí, sí, perfectamente, adelante. Ya, quería saber cuáles serían los procedimientos o si hay alguna institución, por ejemplo, hay un niño que tiene discapacidad mental, pero se le ha empezado a pelar la piel y según uno de sus familiares indica de que a veces le pasa. Entonces quería saber cómo se puede ayudar a la persona y si hay alguna institución que pueda ayudar o cómo se le puede hacer el tratamiento médico, no sé, para poder orientar. Es por eso porque preguntaba. ¿Puedo responder? Sí, adelante. Buenas noches. ¿En qué lugar vive María Rosa? Ya, yo vivo por la zona de Villa Copacabana, Alto Villa Copacabana, pero la persona que me ha comentado esta situación, al parecer vive por el Alto. Según la ley 070, se tienen que tener los centros integrales multisectoriales, ¿no? Entonces se denominan SIMS, que hasta ahora ninguna se ha declarado SIMS. Pero cuando se les pregunta acerca de los SIMS, ellos indican que es el IDAI, el Instituto de Adaptación Infantil, que está en la calle 5,
para poder realizar el diagnóstico integral. Eso significa de que puedan ver diferentes especialistas y realizar este diagnóstico integral en la ciudad de La Paz. En la ciudad del Alto está CEREFE, que es el Centro de Rehabilitación del Alto, ¿no? Entonces, esta también, que es una iniciativa de la Iglesia y que también tiene el apoyo del Estado, realiza diagnósticos integrales de la discapacidad, ¿no? Entonces, pero también hay otro reglamento que es la 001, quebrado, entonces 2023, donde se indica que los niños tienen que ser admitidos en las escuelas, los niños con discapacidad, es su derecho. Entonces, si tiene discapacidad, no creo que habría que ver qué tipo de discapacidad tiene, y creo que ahí les van a poder ayudar, ¿no? Entonces, yo le puedo ofrecer ya por el chat el número de teléfono de la trabajadora social para que pueda comunicarse con ella. Y proseguimos, me parece muy bien, porque estamos viendo aquí el enfoque médico, el enfoque social. Queremos que la sociedad contribuya a restablecer a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes con discapacidad, o directamente, digamos, va a ser solamente terapia. ¿Qué requiere? Dentro del enfoque social, lo que explicaba José Caballero, requiere de nosotros, requiere de que se incluya en la parte social, educativa, para poder avanzar en su desarrollo integral. Gracias. José. Muchas gracias. Adelante, Verónica, por favor. Dice, ¿puedo hablar? Sí, primero levantó la compañera Verónica Villalba, por favor, después Mauricio, vamos contigo. Nuevamente buenas noches. Bueno, sí, yo tengo una consulta. Ya sabemos que existen muchas de las cosas que usted en lo que acaba de explicar, ¿no? En nuestro país, ¿no? Existe, digamos, todo eso está escrito y todo lo demás. ¿Cuáles son las expectativas para hacerlas cumplir? Porque nosotros como personas con discapacidad visual, al ser como que uno de los sectores un poco más vulnerables, ¿no? Cuando vamos al médico, cuando vamos a las consultas, cuando nos toca sacar ficha, tenemos que hacer las inmensas colas y esperar unas programaciones hasta muchas veces más de un mes. Hoy justo les voy a contar que yo me tocó ir y solo me daban una transferencia, digamos, ¿no? Cuando yo necesitaba 3, porque son 3 médicos, 3 especialistas que me atienden constantemente todos los meses. Pero para cada transferencia de cada especialista tengo que ir, o sea, tanta burocracia que tengo que ir 3 veces para sacar las 3 transferencias y ir a programar al mismo lugar, digamos. En esas situaciones, ¿cómo nos van a colaborar la Defensoría del Pueblo? Ya, estimada Verónica, bueno, el tema del cumplimiento, por ejemplo, de lo que es el enfoque médico, el enfoque de rehabilitación, creo que siempre ha tenido bastantes limitaciones, ¿no es cierto? Especialmente porque si lo vemos desde un aspecto administrativo, financiero, logístico, la cantidad de personas con discapacidad que se tienen a nivel Bolivia, a nivel Latinoamérica, es pues mucho más a la capacidad que puede tener un Estado en crear la cantidad necesaria de centros de rehabilitación, de centros especializados, de centros de educación especial para el total de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, justamente esa es la base que da esa falencia de incumplimiento, de poca respuesta que tiene este enfoque, es lo que ha venido a originar el enfoque social, que es el que lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante en lo que terminemos el análisis de este primer aspecto, ¿no? En este momento estamos analizando lo que sería
¿Qué formas se está dando, tiene la sociedad, tiene el Estado, para intentar dar respuesta a las necesidades que tienen las personas con discapacidad? Y esta primera que hemos presentado es ahorita un enfoque médico, un enfoque de rehabilitación, donde decíamos, se considera que la persona, al tener una lesión, al tener una limitación, o inclusive, si se puede decir, al tener alguna patología, alguna enfermedad, necesita ir igualmente a centros igualmente especializados a recibir atención por personal capacitado y formado para la atención de este tipo de dificultades que se tienen, ¿no es cierto? Entonces, un poquito lo que intentamos plantear durante la presentación era esa marcada dificultad en lo que se refería a la cobertura, ¿no? Los traslados, o sea, no tenemos la cantidad de centros de rehabilitación, de centros especiales, para poder cubrir estas necesidades que tendría una población con discapacidad en Bolivia o en Latinoamérica, que es por mucho, mucho más alta, ¿no? No creo que haya una organización gubernamental que pudiera idealmente generar un centro de rehabilitación por distrito municipal, por dar un ejemplo, o un centro de rehabilitación que igual quedaría alejado para las personas por provincia, ¿no? Si a lo más que vamos llegando es tal vez por algún municipio y con suerte contando tal vez un centro de referencia por departamento. Pero, como te decía, como una alternativa a esta problemática que nos venías planteando, Verónica, sale la opción de otro modelo, otra forma de percibir y de hacer el acompañamiento a la discapacidad, como sería el modelo social, pero que aún no lo hemos tratado y que lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Tal vez, Mauricio, por favor, ahora sí contigo. Otra consulta, quería hacerles igual, referente, Sí. Y acá yo vivo en Santa Cruz, y acá al frente de mi casa tengo un joven que tiene, yo trataba y decía que la discapacidad también es la discapacidad psíquica, ¿no? Y vamos a pedir que sea la pregunta o el diálogo al punto, por favor, para que puedan participar también las otras y los otros inscritos. Por favor, Verónica. ¿Ya? Entonces, aquí en Santa Cruz, ¿dónde podríamos enviarlo, ¿no? Para que lo puedan tratar, ya que lo tienen encerrado, digamos, porque la mamá no sabe dónde llevarlo, digamos. Sí. Bueno, yo te voy a pedir que por favor nos des tiempo para poderte proveer esa información. En cada ciudad, en cada departamento están los comités departamentales de la persona con discapacidad. Entonces tú puedes ir a esa oficina o llamar a esa oficina para preguntar dónde hay un centro, dónde hay un espacio de diagnóstico para que pueda trabajar con esta persona que tiene discapacidad psíquica. Lo otro es, en el Facebook están varias asociaciones, federaciones, y entre ellas hay una Federación de Personas con Discapacidad Psíquica, con la cual también te puedes comunicar. Sí, adelante, Mauricio, por favor, tienes la palabra, la habías pedido hace un momento. Hola, Mauricio, ¿sigues? Ahora sí. Buenas noches. Una consultita. Buenas noches. Una consultita. Estaba escuchando de la ley 070, que también es, si no me equivoco, educación, el derecho de la educación para todos los ciudadanos, tanto discapacidad y no discapacidad, ¿no? Todo completo. Entonces, quería preguntar, porque con una experiencia también, porque el problema es, digamos, que en caso de muchas discapacidades, no solo en mi discapacidad mía con discapacidad visual, sino en todas las discapacidades, tanto compañeros entrevistándolo a ellos, ellos no hay en los centros educativos, tanto colegios fiscales y tanto privados, no hay para personas con discapacidad visual y para otras discapacidades. Lo que dice, si cómo estamos a enseñar lo primero. Entonces yo quería preguntarlo, en eso, digamos, cómo el defensor del pueblo en el derecho de la educación, cómo nos puede ayudar, o están trabajando en esa área,
o no están trabajando, o qué proyecto hay, porque nosotros las personas con discapacidad queremos ser hombres profesionales, queremos más potencializarnos, no solo llegar hasta básico o hasta secundaria, sino queremos superarnos más allá. Pero como hay a veces, hay compañeras que no tenemos economía, entonces como hay en CEA, en centros educativos, ¿no? Se ha abierto a nivel técnico superior, técnico medio, 3 años, 2 años, entonces ahí dice, no sé si la docente va a saber braille, entonces, y no sé cómo estarán trabajando en esa área para las personas con discapacidad en la 070, que se trata de la educación. Esa sería mi consulta, el derecho del pueblo, cómo estará trabajando en esa área. ¿Puedo responder? Sí, adelante. Por favor. Bueno, gracias, José. En este sentido, Mauricio, dentro de lo que son las estadísticas, el 1% de las personas con discapacidad tiene ceguera. Eso quiere decir que la ceguera es adquirida. No es que se nace ciego, sino se adquiere. Nosotros en la experiencia que tenemos con las escuelas inclusivas, con 14 escuelas, hemos encontrado un niño con discapacidad visual que está siendo incluido. La docente ha ido al IBC para capacitarse, para aprender el braille y poder alfabetizar al niño con discapacidad visual. En la actualidad, 2023, él está pasando a secundaria. Ahorita lo hemos perdido de vista. No sabemos a qué escuela ha ingresado. Hemos estado buscando a la familia para poder ver en qué colegio, en qué escuela ha sido matriculado este niño. La mayor parte de los niños que tienen discapacidad visual, así por investigación y también por observación, están en centros de educación especial. La mayor parte de ellos se llama Aprecia. Hay una Aprecia La Paz, una Aprecia Santa Cruz, hay una Aprecia Cochabamba, donde reciben la educación inicial y primaria, ¿no? Utilizando la tiflopedagogía, utilizando diferentes apoyos técnicos para poderlos alfabetizar. El deseo, como dice de la Convención, el deseo de los derechos, es que todos y todas reciban una educación en igualdad y en equidad. Entonces, eso hay que irlo trabajando, hay que irlo viendo, como dice, hay que ir viendo cómo hacer accesible la educación técnica, la educación superior para las personas ciegas. Tenemos compañeros también, los activistas por los derechos de las personas con discapacidad, que son jóvenes profesionales. En este grupo tenemos 2 jóvenes ciegas. Ellas han tenido que lucharla para poder acceder y poder titularse como licenciadas en 2 carreras, en educación y en comunicación. Entonces considero que la ley está abierta y hay que hacerla funcionar. Y donde haya, como dice, barrera, hay que lucharla. Entonces ahorita estamos en un curso, no es un curso, como dice, dictado por el defensor del pueblo, donde él va a indicar qué está haciendo como defensor, sino que es un curso que estamos haciendo en alianza con la oficina del defensor del pueblo, con la aula virtual. Machaca Mauta y la Fundación Educación y Cooperación, que es EDUCO, nos hemos aliado para poder desarrollar precisamente este curso y poder reflexionar en torno a lo que tú dices, todo lo que dice Verónica, en todo lo que me han escrito, para poder desarrollar estos proyectos de inclusión en las escuelas, en los trabajos, poder desarrollar, podernos ver que podemos proyectar también realizar la inclusión social, recreativa, y en los mismos proyectos transversalizar el tema de metodologías y contenidos de las personas con discapacidad para poder articular a los proyectos, que los proyectos no solo sean para personas sin discapacidad, sino que también sean para personas con y sin discapacidad. Esa es la incidencia que queremos tener con este curso. Gracias, José. Gracias, Mauricio. Gracias. Tengo ahorita en lo que son los mensajes de la llamada, una de Sandra Conde, que le habíamos dado la palabra anteriormente, nos dice: lo siento, tengo problemas con el audio. Quería comentar que efectivamente en el modelo institucional existen limitaciones. Esta mañana conversé con una mamá que me indicó que su niño asistía al IDAI. Era atendido en 2 áreas, motricidad y fonoaudiología, con una duración de 15 minutos cada una vez a la semana. Se sentía bastante frustrada, puesto que consideraba que no observaba resultados favorables. Y como dicen,
Y como íbamos explicando, esta es realmente una de las principales dificultades que tiene este modelo médico rehabilitador, ¿no es cierto? Que en el ejemplo que nos daba Sandra, 15 minutos una vez a la semana, podrá ser efectivo para temas de motricidad o de fonoaudiología para el niño que tiene una deficiencia o que está tal vez ya con algún grado de discapacidad. La verdad es de que no, ¿no? Y bueno, o si lo va a ser tal vez muy limitado y no va a responder proporcionalmente a los esfuerzos que puede estar haciendo esa mamá en trasladar a su hijo hasta Obrajes, que es un lugar un poco siempre más caro y más alejado aquí en la ciudad de La Paz, y tantas cosas, ¿no? De todas formas, ¿yo qué puedo resumir o qué puedo rescatar ahorita de las participaciones que tuvimos durante el chat? Que sigue todavía, como lo decíamos al principio de la presentación, sigue bastante arraigado entre todos nosotros, o sea, me refiero ustedes, yo, los personales de salud, el personal de educación, este sistema médico. ¿Y cómo se lo representa? En la idea, por ejemplo, de que yo tengo una persona que tiene discapacidad, bueno, que tiene una deficiencia física, que tiene síndrome de Down, ¿a qué lugar debo llevarlo para que lo vea un especialista? ¿No? Esa es ahorita un tema, si se quiere decir, de fondo que vamos compartiendo entre los comentarios que vamos haciendo, y qué es lo que quisiéramos también mediante lo que es este curso, intentar ayudar a cambiar un poquito el chip, ¿no es cierto? O sea, no es que la rehabilitación o que el enfoque médico sea malo. Es más, está considerado dentro de lo que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, está considerado dentro de lo que es la normativa boliviana, pero idealmente tendría que considerarse solo como una parte de los procesos de inclusión de las personas con discapacidad y no como el fin, ¿no es cierto? No como única alternativa. En este momento, por ejemplo, queda la impresión de que si yo tengo un niño ya con discapacidad, podríamos decirlo, tengo que llevarlo al IDAI, tengo que llevarlo al CEREFE, tengo que llevarlo al centro de rehabilitación, porque solamente ahí ese personal que está calificado, que ha estudiado, va a poder dar respuestas para la participación e inclusión de lo que sería mi niño que tiene una discapacidad, ¿no es cierto? Les repito, para que no haya malos entendidos, no significa que este enfoque esté mal o que estemos en contra, pero estamos seguros de que hay otras formas que las vamos a ir desarrollando justamente de acá en adelante, que creemos que son mejores, ¿no? O sea, que pueden ser más integrales y que pueden ayudar a dar una respuesta más efectiva y participativa de la persona con discapacidad, de ese niño con discapacidad o de esa familia para la inclusión social, si quiere decir, plena y efectiva, ¿sí? Entonces, quisiera pasar ahorita justamente a lo que va a ser la continuación de la presentación. Igualmente les voy a pedir por favor que me confirmen la presentación de la pantalla. Yo acá en el sistema que tengo no puedo evidenciarlo si está compartiéndose. ¿Está? Todavía no se está compartiendo. Mientras vas compartiendo, creo que un elemento bien importante es que la rehabilitación basada en la comunidad promueve que la comunidad rehabilita a la persona. Estas terapias que son manejadas por los expertos también sean aprendidas por las madres, por los padres, y se pueda dar continuidad a la terapia en el hogar, o como hacen las maestras también, digamos, no vamos a hablar de solamente de terapias, de estrategias para dar continuidad a la educación de niños y niñas con discapacidad. Es un desafío que hay que tomarlo en cuenta y emprenderlo. Tenemos nosotros un testimonio de una mamá cuyo médico le dijo que su niño no iba a caminar, no iba a hablar, y que le diagnosticaba que iba a vivir máximo 3 años y que iba a fallecer. La señora dice, bueno, yo he tenido que aprender cómo se hace la terapia psicomotriz y he logrado que mi hijo camine. En la actualidad va a la escuela. Creo que esos testimonios nos hacen conocer que los seres humanos podemos aprender y que podemos contribuir
a la rehabilitación y a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Gracias, Marta. Ahora sí tengo la presentación, ¿correcto? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces para las personas que nos acompañan, lo que está en la diapositiva es una persona, el icono de una persona que se está tocando la cabeza y se está preguntando en base a unas líneas que hay, unas flechas que hay en el piso, hacia dónde tendría que ir. ¿Y a qué nos indica esta diapositiva? Nos indica entonces de que si está, creo que demostrado a nivel Bolivia, a nivel Latinoamérica, de que este modelo médico, si bien de alguna forma tiene sus grandes fortalezas, como que es la atención de personas con discapacidad por personal altamente calificado y en lugares que estarían preparados para recibirlos, en la realidad y en los hechos está resultando por mucho insuficiente, ¿no es cierto? De ahí salen justamente las observaciones de desinformación que una persona no sabe dónde tiene que llevar a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, que solamente son 15 minutos efectivos de los que pueden recibir de terapia, que no se están encontrando avances significativos en sus procesos de rehabilitación o de habilitación. Entonces, yo creo que esta ha sido una de las problemáticas que la Organización Mundial de la Salud se ha planteado en 1978, ¿ya? En 1978, como les comentaba, la Organización Mundial de la Salud, como una de las conclusiones de una conferencia internacional sobre la atención primaria en salud, era la convención de Alma-Ata, propone la RBC como una estrategia destinada a mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación de las personas con discapacidad en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Ya? Entonces, es acá más o menos donde podemos comenzar a hacer el seguimiento a los primeros orígenes que tendría este nuevo enfoque de acompañamiento o de atención a las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Nace en 1978, estamos hablando de que no es algo nuevo, no estamos ahorita por descubrir la pólvora, sino que lleva aproximadamente ya 45 años atrás, ¿no? Y como vamos a ir viendo más adelante, se ha ido actualizando, se ha ido modificando y se ha ido enriqueciendo en base a las experiencias que se han desarrollado. Lo que quiero llamar la atención acá es de que primero esta estrategia nació mediante la Organización Mundial de la Salud y salió de una conferencia relacionada a la atención primaria en salud. Entonces, ¿en qué consistía estos primeros esbozos del modelo social o de la rehabilitación basada en la comunidad? Iniciaba bajo un lema que promulgaba la salud para todos, ¿ya? Y entre los cambios que hacía, o las modificaciones a las sugerencias, era promover la rehabilitación desde un primer nivel de atención, ¿no es cierto? Desde los niveles más básicos de salud del Estado. Orientaba la capacitación a profesionales en salud en temas de discapacidad y de rehabilitación. Pedía también que se den las formas o las metodologías para la transferencia de conocimientos de rehabilitación o de habilitación a personas con discapacidad y sus familiares, y promovía también lo que era la formación de voluntarios, de promotores comunitarios, de forma que todo este acceso que termina siendo tan deficiente todavía o tan incipiente todavía desde un modelo institucional pueda llegar, si se quiere decir en palabras sencillas, al pueblo, a la localidad, al lugar alejado, al área rural, al área periurbana, donde estaban los mismos centros de salud. Entonces, la estrategia que se buscaba era de que tenemos que tratar de capacitar a los profesionales de salud para que no esperen llegar a un tercer nivel, sino que puedan recibir las personas con discapacidad y aspectos de estimulación desde los primeros niveles, ¿no es cierto? Y es así que había nacido el tema del RBC, pero como había sido propuesto por la Organización Mundial de la Salud, tenía un pequeño problema, de que inicialmente era un enfoque principalmente basado solamente en el área de salud, ¿ya? Entonces, muchos años ya después,
el año 2003, tras la revisión de experiencias de la rehabilitación basada en la comunidad en casi 90 países donde se ven implementado, ya que la Organización Mundial de la Salud había hecho políticas y programas para implementar esta estrategia en diferentes países del mundo, es que después de la revisión de 90 países han llegado a una conclusión. Acá en la diapositiva tenemos la imagen de una persona que se está golpeando la cabeza en señal de caer en cuenta, y en lo que caía en cuenta por ese tiempo, a través de esta revisión, era de que el abordaje debería haber sido integral y multisectorial y no solamente relacionada al área de salud. Por eso, el 2004, quiere decir un año después, se ha publicado ya una posición conjunta de la rehabilitación basada en la comunidad, donde se han involucrado ya la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos podemos rescatar acá que para el año 2004 ya se había caído en cuenta de que para poder hacer una atención integral a las necesidades que tienen las personas con discapacidad, no era solo ni era suficiente atender solamente el área de salud, ¿no es cierto? Sino que teníamos que considerar los temas de trabajo, como mediante la OIT, lo que sería la educación y la cultura mediante la UNESCO. Después se fue sumando el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en algún momento otras instituciones más que han venido a fortalecer el tema del RBC, y creo que ahí sí lo han permitido considerarse y establecerse como un modelo o un enfoque estratégico de atención o de acompañamiento a la discapacidad, de un enfoque social. Entonces, ¿qué es la rehabilitación basada en la comunidad? ¿En qué se basa? Tenemos acá lo que es nuevamente un círculo que hace la representación a un conjunto que es la comunidad, y tenemos a la persona con discapacidad, que de las primeras cosas que intenta reivindicar este enfoque es reivindicar y visualizar a las personas con discapacidad como miembros plenos de la comunidad, ¿no es cierto? Aquí estamos rompiendo lo que son los enfoques caritativos, lo que son los enfoques asistencialistas, y te está diciendo, la persona con discapacidad es una persona con muchos derechos que participa, efectiva y forma parte de su comunidad en la que vive. Otra cosa que nos va cambiando es de que ya el centro de rehabilitación deja de ser el eje o la finalidad que tienen las personas con discapacidad. Sí es un servicio más al que tendrían que acceder, pero deja de ser por mucho ya el imprescindible o el único. Acá se comienza a crear corresponsabilidad entre los diferentes miembros de la comunidad para la inclusión de personas con discapacidad. Es decir, ¿quiénes son encargados de los procesos de inclusión y de rehabilitación de las personas con discapacidad? Lo es también su familia, lo son sus amigos, tienen responsabilidad los vecinos, lo tienen las escuelas, lo tienen los profesores, tienen responsabilidad los centros de salud, hay responsabilidades en los proyectos de desarrollo, en los empleadores, en los funcionarios de la alcaldía y sus políticas, en los promotores de RBC que se van formando, y cualquier otro miembro que venga a formar parte de lo que es una comunidad. Todo actor, todo involucrado, según este enfoque de la rehabilitación basada en la comunidad, que es donde inicia el enfoque social, tiene una responsabilidad con respecto a la inclusión y la participación de las personas con discapacidad. Y subrayo, a temor de ser tal vez muy insistente, en este enfoque el centro de rehabilitación sí es importante, pero no es el objetivo final, no es la meta, no es que creando mayor cantidad de centros de rehabilitación vamos a dar respuesta. A lo que se tiene que dar respuesta es con el involucramiento y toma de responsabilidad de todo el resto de los participantes o miembros que hay en la comunidad. Este enfoque, dentro de su metodología, también promueve el protagonismo de las personas con discapacidad y su empoderamiento. Muchas veces para las personas que ya hemos llevado algún tiempo trabajando en temática de discapacidad, nos vemos reunidos con alguna autoridad, con alguna institución, y vamos nosotros moviendo la bandera de los derechos de las personas con discapacidad, y muchas veces la respuesta que recibimos es, ¿y usted tiene discapacidad? Y bueno, yo le digo, no,
¿y usted tiene algún niño que tenga discapacidad? Y le digo, no. Entonces las personas habitualmente me dicen, entonces, ¿usted qué viene a hablar acá? ¿No es cierto? En ese sentido de legitimidad y de la misma, del mismo conocimiento de las necesidades y de las cosas que van necesitando, es de que las personas que vamos trabajando en RBC nos pasamos como en un segundo papel, ¿no es cierto? Tenemos como principales actores a las personas con discapacidad o sus familias, muchas veces organizados mediante asociaciones, mediante federaciones, a los cuales nuestra limitación o nuestra funcionalidad es más ir orientando, ir haciendo este proceso de empoderamiento, ¿no es cierto? En darles a que conozcan las leyes, que conozcan sus derechos. ¿Para qué? Para que al final también puedan ellos mismos autorrepresentarse y demandar o hacer acciones de incidencia. En ese caso, yo creo que esa autoridad, que como en un ejemplo que les ponía hace rato, me decía, usted tiene una persona con discapacidad, es una persona con discapacidad, entonces en ese caso ellos con todo derecho podrán decirlo sí y podrán representar mucho mejor las necesidades que van teniendo, ¿ya? Otra fortaleza es de que ve la provisión de servicios como cumplimiento de obligaciones del Estado. Esto nos vamos adelantando también un poquito a lo que va a ser el enfoque de derechos. Es que sucede de que el Estado se ha comprometido al momento de firmar la Convención de las Personas con Discapacidad o en ratificar su adhesión a esta convención, se ha comprometido a transversalizar o a incluir en toda normativa que tenga a partir de su ratificación el tema de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, como se lo va un poco desde el modelo de la rehabilitación basada en la comunidad, es ir viendo y haciendo el acompañamiento, la auditoría de que si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no es cierto? Si en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad dice de que es un derecho a la accesibilidad, bueno, pues tiene que estar en la Constitución Política del Estado la accesibilidad, tiene que estar en la normativa de personas con discapacidad el tema de accesibilidad, y sobre todo tiene que verse la aplicación en vivo, como se dice, en cancha, de estas disposiciones, ¿no es cierto? Entonces, dejamos de, en este enfoque se deja de pedir, si se quiere decir un poco, el favor a la alcaldía de que nos pueda apoyar con este tipo de programas para personas con discapacidad, y se ve por en cambio de decir simplemente, señores de la alcaldía, a ustedes les toca cumplir lo que se han comprometido porque está en la normativa, está registrado, y ustedes son solamente unos garantes de derecho que tienen que implementar estas disposiciones que se han ido dando. Entonces, también bajo este enfoque social, ya va cambiando también la definición de discapacidad. Si recuerdan, en la anterior definición del enfoque médico decíamos que el tener una deficiencia era igual a tener una discapacidad. Si yo tenía síndrome de Down, todas las personas pensaban que la persona tenía discapacidad intelectual, ¿no es cierto? Si tenía esquizofrenia, tiene discapacidad mental. Con este tema de la convención, la definición y la concepción de las personas con discapacidad ha cambiado bastante. En el artículo 1 dice, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias, lo pongo en subrayado y en otro color, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Entonces acá yo quisiera que todos ustedes puedan apuntar tres términos claves, ¿no es cierto? Uno que es las deficiencias, otra que sería las barreras, y otra la que sería la participación, ¿ya? Entonces, el nuevo concepto de discapacidad, según el enfoque social, ya se lo va manejando de diferente forma. Entenderemos que una persona que pueda tener una deficiencia, sea esta física, mental, sensorial o cualquiera de las otras, que en el proceso de intentar participar encuentre un proceso, digo, una barrera en su entorno que no se lo permita, recién es considerada una persona con discapacidad. Si lo pongo en contraposición a la anterior, un niño con síndrome de Down, según este enfoque, ¿tiene discapacidad? No.
esa persona, ese niño solamente tiene una deficiencia que se llama síndrome de Down. Ahora, si ese niño quiere ir a la escuela, pero encuentra una barrera actitudinal donde el director le dice que tiene que irse a una escuela especial, que esta escuela no está preparada, se está enfrentando con una barrera en el entorno, y ahí sí es donde se produce o se encuadra en la definición de discapacidad, ¿ya? Entonces, la definición ha cambiado bastante. Si lo podemos poner en algún otro ejemplo, bajo el enfoque médico yo podría decir que si yo soy un carpintero y que en el proceso de estar trabajando en mis maderas me ha amputado una mano, que era mi mano derecha, bajo el enfoque médico esa persona era una persona con discapacidad física. ¿Por qué? Porque había perdido una mano. Bajo el enfoque social, esa persona no tiene de momento una discapacidad, es solamente portadora de una deficiencia. ¿Qué quiere decir? La persona no tiene una mano, se la ha amputado y entonces es una persona manca, ¿ya? Si en ese proceso, porque yo he perdido una mano, no estoy pudiendo trabajar, no consigo trabajo o sufro algún grado de discriminación porque las personas que quieren que yo tenga dos manos para poder trabajar, estoy enfrentándome con una barrera que me está imponiendo la sociedad, y ahí sí ingreso a un tipo de discapacidad física, ¿ya? Eso creo que es un tema bastante importante. Y los temas de inclusión, ahora cuando vamos hablando de inclusión, ¿en qué consisten? En simplemente hacer la eliminación de las barreras, una eliminación progresiva y sistemática de las barreras, y el término de rehabilitación o habilitación va a venir a circunscribirse solamente a disminuir las limitaciones que puede estar produciendo esta deficiencia, ¿ya? La rehabilitación entonces la vamos a considerar de que, en el ejemplo, que si yo había perdido mi mano, me la había amputado durante mi trabajo, obviamente eso no me va a crecer una mano nueva, pero si yo, mediante un proceso de habilitación o rehabilitación, puedo aprender a utilizar mi otra mano, o puedo aprender a utilizar una órtesis que me pueda ayudar a realizar las mismas actividades que yo desarrollaba, bueno, pues entonces estaré disminuyendo mi grado de deficiencia y me estaré alejando mucho más de la discapacidad. No sé si, estimados compañeros, compañeras, tienen alguna consulta. Yo creo que esta es una parte bien importante para poder entender el enfoque de derechos, ¿no es cierto? Esta concepción de discapacidad y la interacción de las barreras para producirla, y ya no solo el tener una deficiencia. Les dejo, por favor, si alguien tiene alguna consulta. Está levantado la mano María Rosa Maita Malki Ya, y adelante, Verónica Villalba. Y Verónica Villalba. Adelante. María Rosa. Adelante, María Rosa. Activa tu micrófono. Tal vez Leni Aricoma. Verónica también está levantando la mano, y Leni. Sí, tal vez Verónica ya participó, tal vez podríamos priorizar un poquito la participación de quienes no lo hicieron aún. Leni, por favor. Hola, muy buenas noches. Mi consulta de mí es, ¿no? Como defensor del pueblo, ¿cómo nos podría apoyar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los municipios que estamos alejados. Yo, por ejemplo, soy del trópico de Cochabamba, que somos pues unos municipios alejados de la ciudad, ¿no? Que tenemos muchas dificultades, como dice, en tema de los niños con, por ejemplo, con discapacidad paraplegia, niños con discapacidad pues que requieren, ¿no? De mucha rehabilitación, y como trópico pues casi no tenemos, ¿no? Centros de rehabilitación donde puedan recibir, ¿no? Esa atención. Entonces quizás a veces nos dicen, no, muy fácil, que las autoridades pues están en la obligación
de cumplir, ¿no? Las normativas, pero no es así, ¿no? En la realidad. Entonces, Lenny, te vamos a pedir que seas puntual y aclaramos de que esta no es directamente una interpelación al defensor del pueblo. Este es un curso que quiere promover precisamente que no solamente los proyectos que desarrollan estas oficinas que son del gobierno, que son directamente de la sociedad civil, sino que todas las personas podamos desarrollar proyectos para precisamente resolver estas problemáticas, estas preocupaciones. Al finalizar, después de conocer lo que José nos está dando a conocer, después de ver lo que Erwin Frey ha expuesto, el doctor Franklin, con esos elementos tenemos que hacer un perfil de proyecto para poder tener la certificación de este curso. Esa es la idea, poder transversalizar todas estas ideas, ¿no? Entonces, como decía José Caballero, seguimos pensando que la discapacidad solamente es crear más centros de educación especial, cuando lo que queremos es una rehabilitación integral, cuando tenemos que pensar que el entorno tiene que rehabilitar a la persona con discapacidad, la aceptación de los otros, de los que nos creemos sin discapacidad. Tenemos que comenzar, como dice, a crear las culturas inclusivas para poder promover esta inclusión y esta rehabilitación integral. Gracias. Tal vez por motivos, sí, muchas gracias, Lenny. Tal vez por motivos de tiempo, una persona más, y solamente aclarar tal vez a todos los participantes, como bien lo explicó Marta, no somos en este momento nosotros personal de la Defensoría, ¿no? Somos más bien personal que está trabajando en algunas instituciones o proyectos de desarrollo que intentan dar respuesta más bien a las necesidades que tal como las había planteado Lenny se van presentando, ¿no es cierto? Pero aclarar, no somos en este momento personal autorizado ni somos funcionarios para responder a nombre de lo que sería la Defensoría del Pueblo. Tal vez la última persona, por favor, por motivos de tiempo, Jimena Merubi, si tienes alguna consulta o complementación, por favor. Sí, buenas noches. En base a lo que expuso hace un momento, entiendo que cuando es deficiencia, cuando es con discapacidad, mi consulta es cuál es la forma correcta de dirigirnos a las personas con discapacidad. Ya. Bueno, sí es un tema también tratado, que mucho se habla, bueno, lo que resulta es que en la sociedad hay alguna cierta incomodidad por parte de las personas cuando intentamos referirnos a las personas con discapacidad. Esa incomodidad muchas veces se representa en tratar de adornarla o de hacerla sonar más bonito, ¿no es cierto? Entonces, el término de personas especiales, de niños especiales, de talentos extraordinarios, suelen ser palabras o términos que suelen utilizarse y que suelen ser tal vez de los de mayor aceptación, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a consideración de las mismas personas con discapacidad, estos términos no terminarán siendo de todo correctos. ¿Por qué? Porque, como decíamos en una exposición, ¿no es cierto? Si ustedes tienen los niños especiales porque tienen algún tipo de discapacidad, mis niñas que no tienen discapacidad, ¿qué serían? ¿Serían niñas ordinarias? ¿Serían niñas comunes? No, obviamente también para mí, aunque no tengan discapacidad en mi calidad de padre, van a seguir siendo también especiales, ¿no es cierto? Sobre el tema de talentos especiales o extraordinarios, todas las personas tienen talentos especiales y extraordinarios. A mí me gustaría tocar guitarra, a otra persona le gustaría bailar, a otras cantar, entonces eso forma parte un poco de la diversidad. La forma correcta que está instituida ya mediante normativa es referirnos a personas con discapacidad, ¿ya? En este sentido reconocemos primero la calidad de las personas como personas que sienten, que viven, que quieren casarse, que quieren trabajar, que quieren participar, y no es que reconocemos ni tratamos de ocultar el hecho de que sí presentan alguna discapacidad, ¿no es cierto? Y bajo este concepto que les estaba dándoles del enfoque social, no es algo que sea voluntario, sino termina siendo algo lamentablemente impuesto. ¿Por qué? Porque la sociedad, las personas que están a mi alrededor, las instituciones que están a mi alrededor, me ponen barreras para mi participación, ¿no es cierto? Entonces, personas con discapacidad es el término jurídico
actualmente aceptado, por eso existe la ley 223, que no es la ley de las personas especiales, ¿no? Y es la ley de las personas con discapacidad como término aprobado. Continuaríamos, por favor. No sé, Marta, si tendría tal vez unos minutos más, y estamos ya cerca del horario a Sí, son exactamente las 20 y 27, creo que sí podemos ingresar a lo que es el desarrollo inclusivo basado en la comunidad, y luego ya, me parece que de unos 10 minutos más, con la venia del grupo, creo que podemos continuar. Perfecto. Permítame un segundito. Ya, entonces vamos a pasar un poquito a lo que nos, adelantando un poco las diapositivas, a lo que nos decía Marta, ¿no es cierto? El enfoque de derechos y lo que va a terminar aterrizando en el desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Una parte que ha marcado un hito en estos procesos de discapacidad ha sido el año 2006, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover y proteger y asegurar el pleno e igual disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por parte de las personas con discapacidad, y promover el respeto a su dignidad inherente. En ese momento, podemos de alguna forma esquemáticamente dividirlo en un antes y un después, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ese año 2006 estarían haciendo el respaldo de lo que sería el enfoque de derechos. La RBC, que íbamos comentándolas hace un tiempo atrás, obviamente ya existía antes de la promulgación de esta convención, y al ir trabajando paralelamente en el desarrollo de esta convención, se ha ido, si se quiere decir, alineando, ¿no? Y se ha alineado, y la RBC ha terminado teniendo dos objetivos primordiales, ¿no? Uno, constituirse, promover el cumplimiento y ejercicio de los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? De que la RBC ha tomado para sí mismo los idénticos principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, la RBC se ha constituido en una metodología dirigida al cumplimiento y la implementación en la práctica de los contenidos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. El segundo objetivo que se ha tenido para la presentación de estas guías ha sido de que la RBC pueda constituirse en un apoyo de la implementación del desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Muchas veces este término de rehabilitación basada en la comunidad y desarrollo inclusivo basado en la comunidad suelen tomárselo un poco como sinónimos. En los hechos son muy parecidos, pero no necesariamente sinónimos. La RBC termina siendo la metodología, la forma en cómo llegar, y el desarrollo inclusivo basado en la comunidad termina siendo el objetivo o la meta. Es decir, todos los esfuerzos que hace la RBC es para alcanzar a lo que sería la DIBC, o desarrollo inclusivo basado en la comunidad. ¿Ya? ¿En qué se basa el desarrollo inclusivo basado en la comunidad? Se basa obviamente en los modelos sociales y de derechos humanos que habíamos visto un poquito más antes, y modifica el término de rehabilitación, ¿no? Lo que sucede es que cuando hablamos de rehabilitación basada en la comunidad, el término de rehabilitación suele aproximarnos nuevamente a un enfoque muy médico, ¿no? Muy clínico, muy nuevamente de especialidad. Entonces, sí se había visto de que es mejor ir abandonando progresivamente este término de RBC, de rehabilitación, y pasarlo a uno que vaya consistiendo en algo más acercado a la finalidad que tiene el enfoque, que es el desarrollo inclusivo, ¿no es cierto? Una de las características que tiene el desarrollo inclusivo basado en la comunidad es que está destinado y hace principal énfasis en romper el ciclo reforzador de la discapacidad y la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? De que una persona cuando tiene, está en pobreza, tal vez no tiene
la capacidad económica ni los accesos de llegar a salud, trabajo, educación, es una de las familias, es una familia que está también muy altamente predispuesta a tener un miembro con discapacidad. Y al tener una persona discapacidad, también obviamente en un círculo se encuentra en una desventaja de accesos a salud, educación, desarrollo económico, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hace un círculo que se va reforzando y que el desarrollo inclusivo basado en la comunidad intenta romper. ¿Qué vamos a entender por desarrollo inclusivo? El desarrollo inclusivo se dice que es cuando una comunidad entera, incluyendo quiere decir de que no va a ser necesario obligatoriamente que vayamos creando nuevas políticas y nuevos proyectos y nuevas acciones dirigidas a la población con discapacidad, ¿ya? Esto implica de que más bien por el contrario tendría que verse de transversalizar en las ya existentes, ¿no es cierto? Dejar de hacer políticas específicas y en las políticas de desarrollo que van dirigidas a la población sin discapacidad, transversalizarlas e incluirlas. Vamos a entender que el desarrollo implica directamente un aumento en la calidad de vida y no solamente en los términos de rehabilitación, si vamos hablando de discapacidad, sino también en los términos de salud, educación, nutrición, empleo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en todos los ámbitos que puede tener la persona dentro de su diario vivir y dentro de lo que son sus expectativas. Los elementos centrales que tiene el desarrollo inclusivo basado en la comunidad tiene un fuerte énfasis que lo hace central en los procesos de concientización y enfoque de género, que se basan en ¿qué? En que la población con discapacidad actualmente está invisibilizada, ¿no es cierto? Y las personas en el cotidiano no saben la real cantidad de personas con discapacidad. Se sorprenden cuando se encuentran que tienen un vecino o se sorprenden cuando se dan cuenta de que ese niño con discapacidad también tiene que ir y asistir a lo que sería una escuela regular. Entonces, no hay forma de poder dar una solución a una problemática si es que no se alcanza a visualizar las necesidades que se tienen, ¿no es cierto? Un ejemplo es el porcentaje de las personas con discapacidad. Mediante lo que es el CIPRUM-PCD y las normativas vigentes, las encuestas van a que están entre el 1 y el 3% de la población boliviana. Cuando hay referencias a nivel de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, obviamente de mayor peso estadístico y de mayor capacidad logística para hacer ese tipo de investigaciones, que hablan de que hasta un 10 a 15% de la población de cualquier país tiene algún grado de discapacidad. Entonces no es lo mismo hacer una política para un 3% de la población y hacer una política para un 15% de la población, ¿no es cierto? Y para eso es necesario que las personas se puedan visualizar y se tengan que reconocer dentro de su comunidad, que puedan hacer conocer también las necesidades que tienen, que se hagan conocer que son sujetos plenos de derecho, no son personas a quienes les va a hacer un favor, sino están sujetos a plenos de derecho, que son personas que desean participar también en su comunidad y quieran hacer todas las cosas en idénticas necesidades y expectativas que tiene la población sin discapacidad. Desde temas básicos como el acceso a la salud primaria, como temas de recreación, de matrimonio, de también tener hijos, de conformar una familia y todo lo que sería esto. Por la parte de género, siempre, si bien en partes estadísticas son casi similares las poblaciones que tienen discapacidad por parte de sexo masculino y femenino, las mayores diferencias se van en la calidad de participación, que perjudican mucho más a las personas de sexo femenino, ¿no es cierto? En referencia a temas de educación, por ejemplo, de acceso a trabajo, son personas que mayormente son destinadas solamente a quedarse en casa, a cumplir labores domésticas, y no solamente ellas, no solamente la persona con discapacidad, sino que suele arrastrar también, por lo general, a otra persona que termina siendo un familiar, un hermano, una hermana, que mayormente también termina siendo una hermana. El enfoque de doble vía también sustenta bastante lo que es el desarrollo inclusivo basado en la comunidad,
y se basa en una demanda una promulgación que han hecho ya bastante tiempo y que debe ser conocido por todos, ¿no? Es esta declaración de las personas con discapacidad que indican que nada acerca de nosotros sin nosotros, ¿no es cierto? O sea que, por favor, dejen de tomar decisiones a nuestro nombre, por más que sean bien intencionadas. Nosotros queremos participar y decidir de lo que sería nuestro desarrollo. Este enfoque de la doble vía indica la necesidad de, uno, que tenemos que empoderar a las personas con discapacidad y sus familias para que conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones, vean las metodologías en las que tienen que ir participando y hacer incidencia. Y la otra, que se tiene que incluir en la temática de proyectos de desarrollo todo lo referente a los temas de discapacidad. Es decir, como decía hace rato en el ejemplo anterior, no es necesario crear nuevas políticas para discapacidad. Si va a salir un nuevo financiamiento bancario, no es que necesitemos un nuevo financiamiento bancario para las personas con discapacidad, sino que ya en el existente se lo transversalice. O también se propone el tema de convencionalizarlo, ¿no es cierto? De ir aterrizando las disposiciones, las orientaciones y los lineamientos que va dando la Convención de Personas con Discapacidad para que se puedan aplicar ya desde la creación de las nuevas políticas estas de desarrollo. El otro aspecto bastante importante en lo que es el desarrollo inclusivo basado en la comunidad es la accesibilidad y diseño universal. En su artículo 9, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad indica que los estados adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás del entorno, ¿no es cierto? Esto se refiere, obviamente, a la accesibilidad tanto a entornos como productos, sean estos físicos, sean transportes, sean de información, sean de comunicaciones, sea cualquier otro que pueda hacer a la participación que una persona sin discapacidad pueda acceder, ¿no es cierto? Y el tema de, bueno, y esto principalmente se va a ir logrando por la eliminación sistemática de todo tipo de barreras, ¿no es cierto? Y una forma de hacer la eliminación sistemática de barreras es el diseño universal. Esto implica de que todos los entornos o los productos que se vayan a hacer se vayan haciendo o se vayan concibiendo ya desde sus inicios, desde su planificación, para que puedan ser usados tanto por personas con discapacidad o personas sin discapacidad. Bajo que he entendido de que por las características que tiene la condición humana, una persona sin discapacidad puede tenerla en algún momento o puede tener alguna discapacidad transitoria, ¿no? Por temas de accidentes, fracturas, lesiones, o definitivamente puede adquirir una permanente. De todas formas, estos criterios de accesibilidad y diseño universal, bajo lo que es el desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientan a de que cualquier producto o cualquier entorno o cualquier servicio pueda ser usado por la mayor cantidad de personas posible, tengan estas discapacidad o no la tengan. ¿Sí? Entonces, abriríamos el último espacio tal vez para poder compartir o contrastar esta parte del enfoque social. Estimados. Hay una pregunta en el chat, te lo voy a leer. Dice Yvonne Bomporius, si las personas con discapacidad pueden ser insertadas laboralmente. Esa es una de las preguntas. Sí. Obviamente, bueno, estimada Ingrid, lo que persigue el enfoque social es, como decíamos, una participación plena y efectiva, pero en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, de la persona con discapacidad. Estaríamos haciéndolo una parte importante a lo que serían los servicios de rehabilitación, los servicios de especialidad, los médicos, pero estamos abriendo otras áreas que también hacen a su participación y a su identificación como ser humano y sujeto de derechos, es decir, temas de educación, temas laborales, temas de participación social, temas de recreación, y estos obviamente el tema laboral está considerado, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la rehabilitación basada en la comunidad y el desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Se cuenta con un componente específico para desarrollar este tipo de inserciones, ¿no es cierto?, de propiciar este tipo de inclusión laboral, que lo iría constando, por ponerte ahorita, desde varios enfoques, que va
desde el desarrollo de las destrezas, que la persona pueda habilitarse para tener las destrezas básicas necesarias para poder acceder al trabajo, que pueda acceder a un trabajo por cuenta propia, ¿no es cierto?, mediante un emprendimiento, que pueda acceder mediante un trabajo remunerado o mediante un salario, que pueda acceder a servicios financieros y que también pueda acceder a lo que es la protección social a corto y largo plazo, ¿no? O sea, para temas de jubilación. Sí, hay otra pregunta, dice, en Bolivia, ¿desde qué año se tiene efectivamente la implementación de la RBC? Ya, sí, estimada Pamela, se cuentan con algunas experiencias, ¿no es cierto?, de una compañera, me parece que era alemana, que había desarrollado algunas experiencias de RBC en lo que era el Beni, ¿no? En el departamento del Beni aquí en Bolivia. Si no me falla un poquito la memoria, creo que esas primeras experiencias se remontan a 1996, ¿no es cierto? Ha escrito algún documento, tiene todavía una sistematización de lo que han sido sus experiencias, y han servido obviamente para que sirvan de base para todo lo que se va construyendo ahora, ¿no? Ahora creo que a nivel nacional tenemos ya mucho mejor implementada la rehabilitación basada en la comunidad, estamos apuntando al desarrollo inclusivo basado en la comunidad, a un punto de que inclusive en la normativa vigente a nivel nacional ya se encuentra descrita, ¿no es cierto?, la rehabilitación basada en la comunidad y la desarrollo basado en la comunidad, principalmente en la ley 223, ¿no?, en su artículo 5, en el 45 y en uno más ahorita que no me vengo a la memoria, pero está considerado, forma ya parte de lo que es la normativa vigente a nivel nacional, estas estrategias, ¿no? Y como primera, que recuerde, tengo memoria, creo que va a ser cada año 1996 en el BEN. Gracias, José, realmente por darnos a conocer la rehabilitación basada en la comunidad y que principalmente es la acción de la comunidad en la discapacidad de las personas y también articular esto al marco legal, ¿no? Que indicar de que la ley 223 cita la rehabilitación basada en la comunidad como estrategia y como enfoque el desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Entonces, gracias realmente y les invitamos a todos los participantes a usar su nombre de usuario que les han pasado a su email y su contraseña para poder ingresar a los materiales, a esta presentación, al video. Recuerden que es un curso a distancia virtual y en la convocatoria estaba un 80% de dedicación, que significa 8 horas por lo menos a la semana de autoaprendizaje. Gracias por guiarnos por esto del RBC. Cada vez que escucho son nuevos elementos que van a enriquecer directamente al momento de realizar el perfil de proyecto que nos van a pedir al finalizar. No solamente como parte del curso, considero que para fortalecer las preocupaciones, resolver las necesidades de las personas con discapacidad. Hoy día hemos tenido directamente varias participaciones y preocupaciones que creo que ya hay que irlas anotando al momento de poder generar este perfil de proyecto. Agradecerles a los y las participantes a ingresar a esta sala, a esta sesión sincrónica, al facilitador, al aula virtual del Defensor del Pueblo, a los intérpretes Juan José Cuchayo y Libertad Parrado, y nos vemos el jueves. El jueves tenemos el desafío de hablar de las metodologías pedagógicas de las personas con discapacidad. Estará con nosotros Adrián Pérez, igual experto en pedagogía, y vamos articulando y tejiendo esta temática que se cita en la ley, la transversalización. Creo que considero de que va a ser una herramienta para poder trabajar de manera articulada, como dice, la parte legal y aquello que requerimos resolver. Muchas gracias a todas y todos los participantes. Muchas gracias, José. Entonces, buena noche, hasta el jueves. Seguiremos compartiendo el link de acceso a la sesión sincrónica, que es de 1 hora y media aproximadamente, por el grupo de Telegram que se ha generado,
y también las preguntas. Recuerden que estamos aprendiendo esta temática de la transversalización de los contenidos y metodologías de derechos y bienestar de las personas con discapacidad en proyectos de desarrollo. Hasta el jueves. Gracias, José. Un saludo, gracias a todos. Nuevamente, un abrazo.